Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Ya sé que no aplauden. El día de hoy estoy muy contento porque me acompaña a Diana y a mí una amiga muy especial de la carrera de Relaciones Internacionales, Frida Quiñones. Frida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación de nuevo. No, gracias por venir. Diana, ¿tú cómo estás? Hola Alexis, hola Frida, pues muy bien, muchas gracias. Muy entusiasmada por el tema del día de hoy, la verdad. El tema de hoy es muy importante y hoy regresamos a México. Dejaremos por unos minutos nuestra cobertura de la elección norteamericana y abordaremos algo que ocurrió la semana pasada. La Cámara de Diputados tomó la decisión de extinguir 109 fideicomisos con alrededor de un costo de 68.400 millones de pesos. ¿Qué impacto tiene? Entremos con eso. Diana, dime, ¿qué impacto tiene quitar dinero de esta manera a la ciencia y a la investigación? Sin duda es un impacto gravísimo que urge que atendamos como sociedad. Ya quienes eran beneficiarios directos de aquellos fideicomisos se manifestaron en tiempo, ¿no? Para pedir que se frenara esta iniciativa porque el impacto no se dimensionaba, pero el asunto va no solamente a la hora, sino que va para un estancamiento también dentro de muchísimos años, porque hablamos de una eliminación de lo que se conoce también como el FONDEN, que es el Fondo para Desastres Naturales, y yo no sé dónde se olvidó el reciente terremoto del 2017. También se elimina el Fondo para Protección de Periodistas, que recordemos que nuestro país es muy inseguro para esta profesión. Entonces, el impacto será un asunto muy grave, muy delicado, porque aunque el presidente se atreva a aseverar que el beneficio no se va a perder, sino que se dará de manera directa, y de eso ya existen bastantes críticas con la implementación de sus políticas públicas, que ya están bajo mucho escrutinio público también. Creo que es bastante preocupante ver qué tan sencillo fue eliminar la independencia de los recursos económicos, porque recordemos que esto de la figura del fideicomiso habla de una mayor independencia de un presupuesto que no solamente viene del gobierno, ¿no? Que también puede ser conjugado por entidades o actores privados, que se conjuga para lograr fin, un fin claro, como lo puede ser la investigación, el cine, etcétera. Y esta independencia tiende a ser muy benéfica por el hecho de que no depende de voluntad política per se, ¿no? Depende de su existencia y de que tenga recursos y ya está. Una vez eliminados, hablamos de que será el presidente quien tendrá la palabra y la disposición de pasar si existe el dinero o no para seguir apoyando las necesidades que estos fideicomisos tenían, ¿no? Como bajo su amparo. Y pues sí me parece un tema muy relevante porque en nuestra área, que es como estudiantes, nos afecta, ¿no? En este desarrollo académico, de investigación, entre otros factores, pero en la vida cotidiana, digamos que afecta desde la seguridad y el bienestar de muchísimas personas que son incluso perseguidas, hasta el asunto de que pueden ser inundaciones, terremotos, entre otros aspectos, huracanes, que en nuestro país sí suceden y suceden más de lo que desearíamos, ¿no? Lo dices muy bien, afectan y afectan demasiado. ¿Qué desapareció? Ya Diana mencionó uno de los más escandalosos de todos, que fue el Fondo de Desastres Naturales. También desapareció el Fondo de Cooperación Internacional. En Ciencia y Tecnología, el Fondo de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Economía, el Fideicomiso de Inversión, el Estímulo de Cine, el Fidecine también desaparece y se golpearon instituciones públicas como el Instituto Mora o como el CIDE. Es decir, se golpea de una manera muy escandalosa, a mi parecer, afirmando que ese dinero y ese recurso irá para algo que importa más. Y el presidente llega y dice que había corrupción en los fideicomisos, lo cual tampoco es del todo cierto. Y el presidente tiende a hacer mucho ese tipo de declaraciones a la ligera y acusar desde el púlpito que tiene en Palacio Nacional. Frida, ¿qué decir de la desaparición primero de los fideicomisos? Es un tema, como bien creo que lo tocaron muy bien tanto tú, Alexis, como Diana. Es un tema preocupante, es un tema de emergencia, es un tema que nos concierne a todos, porque a todos nos afecta, ya seas actor, ya seas parte de algún estado en el que tiembla mucho, como puede ser Oaxaca, por ejemplo,
ya sea como nosotros estudiantes con el Fondo para Ciencia y Tecnología, para el apoyo de las escuelas, como bien lo mencionaban. Eh, Sin embargo, creo que, vaya, no es sorpresa que el presidente, al igual que como parece ser esta moda de tener presidentes como Kim Jong-un o como Trump, que parecen niños chiquitos haciendo un berrinche y diciendo, ay, quiero esto, lo voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, pasa esto de los fideicomisos y qué sorpresa que Trump esté abriendo en plena pandemia escuelas de béisbol porque le gusta el béisbol, ¿no? Pero no se necesitan en la pandemia que estamos pasando, en el encierro. Entonces, sí te voy a contradecir un poco en lo que dices, Alexis, en cuanto a la corrupción. No es un secreto que en México ha habido muchos casos de corrupción con estos fideicomisos. Sin embargo, no ha faltado por ejemplo, el fideicomiso de desastres naturales nunca ha faltado hasta el terremoto del 2017 o hasta donde yo he visto, hemos visto, siempre se ha habido, siempre se ha visto un apoyo por parte del gobierno mínimo, a lo mejor deseáramos que fuera más, pero sí se veía. De momento, hasta el día de hoy, 2020, hay muchas personas damnificadas del terremoto del 2017, que si la memoria no me falla, se habló mucho de este fondo, se hablaron de donaciones y se acusó incluso en algún punto al presidente Obrador de haberse robado los donativos para el terremoto. Y que además, ¿cómo se le ocurre al presidente cancelar estos fideicomisos de desastres naturales cuando estamos viendo que hay un huracán en Cancún que lamentamos mucho lo que está pasando en Cancún con todas las inundaciones? Entonces, sí es un tema que nos concierne a todos, sí es un tema preocupante y lo que más enoja y molesta, o al menos personalmente a mí me enoja y molesta mucho, es decir, vamos a hacer un estudio a ver si de verdad, a ver si de verdad merecen que se les dé este fideicomiso. Es perdón. O sea, ¿cómo le puedes decir a los que están enfermos de cáncer que a ver si se les puede dar algún dinero de sus fideicomisos? O a la gente damnificada de a ver si son merecedores de dinero para ayuda. Siento que lo que está pasando con Obrador es que es un niño pequeño haciendo berrinche, como lo hemos visto durante mucho de su sexenio, y sí, definitivamente es preocupante y obviamente aquí cabe un tema que es la fuga de cerebros, ¿no? Con todo, con quitar estos fideicomisos. O sea, estás diciendo que quieres apoyar a tu país, pero vas a quitarle el apoyo a las personas que pueden hacer brillar a tu país, que somos estudiantes, que somos los que nos dedicamos a ciencias, investigación, pues vaya, todos estos rubros que tocamos como estudiantes. ¿Cómo se te ocurre quitarles el fideicomiso y el apoyo a esas personas? Obviamente hay muchísimas personas talentosas, tenemos astronautas, hay gente deportista que ha ganado olimpiadas, que se han tenido que cambiar la nacionalidad para poder ir a participar y van representando a otro país siendo mexicanos. Es el colmo que tu propio país no te apoye. Entonces, obviamente es preocupante y pues básicamente es mi opinión en resumen. Tocas varios temas. Primero el tema de los fideicomisos. Y bueno, ahí voy a hacer una aclaración sobre el tema de la corrupción, de que el presidente entiende muy mal cómo opera la corrupción, pero sobre todo cómo perseguirla. O sea, el presidente cree que tienes que destruir una institución, una ley, un lugar, algo que existe, donde presumiblemente hay corrupción, en lugar de investigarla y hacer un proceso para saber si es cierto o no. El presidente tiene todo mal, todo equivocado. Al final de cuentas, él será el gran culpable de la crisis en muchos ámbitos. Y mencionabas el tema de la fuga de cerebros. Diana, ¿qué opinas de este tema de la gente se va a ir a otros lados, la gente se va a ir a otro país, la gente que estaba produciendo, pero sobre todo la privatización de el conocimiento? ¿Cómo va a haber fondos internacionales, fondos que van a tomar y espero que lo hagan, genuinamente espero que haya organizaciones privadas que den el recurso a organizaciones que el gobierno está golpeando? Diana, ¿qué decir? Yo siempre he creído que la fuga de cerebros, y considero en este punto mucho con Frida, es una pérdida muy grande para nuestro país, ¿no? El talento existe y hay talento, solo falta apoyarlo, ¿no? Esta emblemática frase que muchas veces la ocupamos de a broma, pero es una realidad muy cruda en nuestro país, ¿no? Entonces, claro que tendremos incluso conocidos, ¿no? Que aspiran entonces a irse al extranjero para poder aprovechar sus habilidades, sus ideas, sus proyectos e implementarlos donde sí se les dé el fondeo necesario, donde sí se les apoye a través de inversión, donde se crea en sus sueños, ¿no?
Y sí, definitivamente creo que un reto muy interesante y varios comentarios que estuve encontrando en redes sociales, justamente cuando, por ejemplo, Animal Político postea estas noticias, ¿no? Y las posturas que yo vi muy reflejadas y encontrándose unas a otras, era primero como de, pues, ¿qué se quejan, no? O sea, era dinero del pueblo y pues el pueblo ahorita lo necesita, ¿no? Para otras funciones. La investigación, por ejemplo, les duele mucho que se pierda en el Instituto Politécnico Nacional, en la UNAM, pero cuando dicen que la Ibero perdió también presupuesto o que universidades como el ITAM, entre otras, la preocupación incluso es menor, porque la excusa es que son instituciones privadas y que pues cobran muchísimo, que de ahí deberían sacar lo suficiente para desarrollar sus investigaciones, ¿no? Y creo que aquí estamos perdiendo el verdadero enfoque de qué es la ciencia y qué es la investigación. Porque una realidad es que pues el conocimiento nos pertenece a todos o debería pertenecernos a todos. Todos tendríamos que tener la oportunidad de educarnos, de alfabetizarnos, de aprender, de desarrollar conocimiento y dedicarnos a la investigación, si es lo que nos place, ¿no? Porque al final de cuentas el resultado no es un mérito personal, sino que es un mérito que va a ser un efecto positivo de manera incluso generacional. Y pues sí, definitivamente creo que el conflicto aquí entró muchísimo en comenzar a opinar desde el privilegio, desde unas perspectivas clasistas que en México también predominan bastante, más que ante la crítica que se requiere, que es sobre las decisiones, donde de nuevo el presidente va a tener en sus manos el poder total sobre ciertos recursos que ya estaban destinados a beneficio de la sociedad desde diferentes facciones, como era la investigación, la ciencia, el bienestar humanitario, entre otras. Y creo que ahí es donde deberemos poner un poquito de atención, porque sí hay educación privada en México, pero eso no quiere decir que el conocimiento también tendría que ser privatizado, ¿no? Y justamente por eso el tema de fideicomisos o de la triste noticia de que el CONACYT, como ya lo mencionabas, Diana, iba a retirar este apoyo a los investigadores, es porque es un consejo para el desarrollo de la ciencia nacional, no de la ciencia pública. Hay un error de concepción ahí de subestimar la investigación que se puede hacer en organizaciones privadas. Nosotros hablamos desde una institución privada. Y hay cosas que se están haciendo aquí, proyectos que se están haciendo aquí de investigación que son fundamentales. Subestimar de esa manera el trabajo académico, subestimar de esa manera el trabajo de la ciencia, es no entender absolutamente nada. El presidente sigue con una ceguera ridícula en este tipo de temas y viene a argumentar el tema de que se necesita para la pandemia y la crisis. Lo que este hombre debe haber hecho, lo cual no hizo, era pedir dinero. Era el momento de acudir a un tema de una deuda, era el momento para tener dinero y poder invertir, no empezar a reventar instituciones, fideicomisos funcionales que una vez más van a golpear a esta gente, van a golpear al conocimiento del futuro y obtener recursos y dinero e invertir en el país, porque la austeridad, y lo voy a decir hasta que el cansancio, la austeridad mata y es algo que el presidente no está entendiendo y las víctimas que hoy están padeciendo, no solo los que han fallecido, sino los familiares de esas víctimas, muchos de ellos se lo deben a una mala política en contra del coronavirus, pero también a una lógica perversa y ridícula de la austeridad, que es más neoliberal de lo que al mismo presidente le gusta reconocer. Frida, ¿qué decir del tema de las instituciones privadas y esta acusación de que como tienen dinero que ellos lo solventen? Eh, Básicamente se me hace una suposición ridícula. O sea, el estar en una institución privada no te hace, es como decir que tienes dinero porque traes un saco de marca. Es como, es como seguirte por esta idea de cómo te vistes, te tratan. Como el coche que traes, te deben tratar. El hecho de que estés en una institución privada no te hace cegarte ni te hace no tener problemas. A lo mejor no tenemos los mismos problemas, pero entendemos lo que está pasando alrededor de nosotros. No nos quita el hecho de tener el contacto con este tipo de problemáticas. Entonces, tristemente en México, como dijo muy bien Diana, eh, es un México clasista, aunque vaya, por más que estemos en estas generaciones que estamos buscando la tolerancia y que estamos buscando obviamente erradicar este tipo de pensamientos que
son retrógradas, que son antiguos, tenemos que afrontar la realidad que realmente, pues, Roma no se construye en un día, ¿no? Todavía hay muchísimas generaciones que siguen propagando este pensamiento de clasismo, decir, como tú estás en institución privada, estás hablando desde una situación de privilegio, y es como de no, o sea, entiendo lo que estás pasando, entiendo el coraje, porque a nosotros también nos está pegando, porque de alguna u otra forma todos estamos siendo golpeados de diferentes flancos por el gobierno. Entonces, se me hace un pensamiento totalmente ridículo, se me hace un pensamiento clasista, se me hace un pensamiento antiguo, muy acorde a lo que está pasando con nuestro presidente, como bien dices, que hasta él sigue en campaña, como ya hemos tocado en el programa anterior en el que me invitaron. Él sigue en campaña y es la crítica que más le siguen haciendo, sigue echando culpa hacia cosas del pasado, y una persona que está tan aferrada al pasado no puede abrazar un futuro prometedor. Simple y sencillamente una persona que sigue volteando para atrás no puede construir para adelante. Entonces, lo que está provocando el presidente, tanto en instituciones privadas como en el país, es vaya, como tú dices, hay gente muriendo, hay gente que le está matando la austeridad, que le está matando el pensamiento antiguo, eh, como hablando otra vez de las tecnologías. No podemos negar que vivimos en un mundo globalizado que necesita de desarrollo, que necesita de ciencia y que necesita de tecnología. Cómo es un pensamiento sumamente antiguo, me remito a la misma palabra, antigua, que querer quitarle el apoyo a estas investigaciones cuando es algo que se necesita para estar en este mundo en las épocas actuales. Entonces sí es un pensamiento totalmente clasista el pensar que estar en una institución privada no te da derecho o te aleja de las problemáticas que están pasando en tu país. Tocas varios temas y tocas el tema del prejuicio, un prejuicio que hay sobre instituciones privadas y de instituciones privadas se han promovido agendas interesantes, por ejemplo en la universidad, nuestra casa que cumple 80 años, lo que nace como el Colegio Mexicano de Ciudad de México y cumple 50 años en Puebla, en nuestro campus. Hoy tiene un fuerte proyecto para hablar de impunidad y la importancia de una reforma judicial que va a tener que beneficiar de cierta manera al país. Claro que existe el prejuicio y debo reconocer algo. Los prejuicios existen por algo. Si no, no serían prejuicios, si no, no serían preconcepciones existentes. Y hay un tema ahí muy interesante con las instituciones privadas y mucha gente habla de sistemas noruegos y cosas por el estilo. Yo sé que mucha gente se infartaría cuando les dijeras que en ciertos países no hay educación privada y solo hay institución pública, que yo creo que debería. Eh, eh, y hablando de instituciones públicas, quiero hablar de otra institución que también cumple 80 años, el Colegio de México, fundado en su momento por don Daniel Cosío Villegas y su primer presidente, que fue el don Alfonso Reyes. Es una institución que se ha mantenido a la vanguardia y también se le acusó de ser una institución hecha para privilegiados y que simplemente eh, ayudaba a los más beneficiados y no es del todo cierto. Tampoco es la gran panacea de la movilidad social y eso sí tenemos que ser muy enfáticos en eso. No es la panacea de la movilidad. La movilidad se genera de otras maneras, con otras políticas. Aquí no es vamos a destruir instituciones privadas, vamos a destruir centros de estudio y demos dinero a educación pública en general y abramos más lugares en la UNAM. Y, a ver, un momento, esos centros existen por una razón, ante una falta de desarrollo en ciertas instituciones gigantes, ante una necesidad de especialización, ante una necesidad de tocar temas que no necesariamente ciertas instituciones van a tocar. No hay que destruir esas instituciones. Tenemos que refortalecer las otras, tenemos que construir más universidades públicas, darles verdadera manutención, verdadero dinero, no la ridiculez de las universidades de López Obrador, por Dios. Una universidad no se hace en 2 días, estamos hablando de un proyecto serio de educación universitaria. Es decir, aquí sí hay, creo que inicia como una idea correcta en el tema
hay que romper con un privilegio, ¿no? Pero hay un lapsus, hay como una caja negra, no hay un verdadero camino para llegar hacia allá. Y, y aquí sí es la relevancia y la importancia de reconocer que sí, sí hay una privatización a cierto punto del conocimiento, hay cadenas de privilegio, hay, por ejemplo, el ITAM, incluso nuestra alma mater. Son universidades que sí pertenecen a un estrato social rico y de un sector de la población al cual casi nadie tiene aspiraciones. Eso es cierto, es un hecho. Y hay que reconocerlo, sí, pero una vez más, el tema no está en destruir esas instituciones, el tema está en mejorar las otras, y eso lleva muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero. Y es algo que el presidente no quiere entender porque él solo lo vive en la idea del ahorro. Es un hombre que no quiere poner la reforma fiscal que tiene que poner, que eso sí ayuda a reducir la brecha de privilegios, que eso sí reduce para tener recursos para mayores medicinas, mejor educación, mejores programas sociales, porque es algo que el presidente no quiere hacer, porque no se quiere pelear con los verdaderos ricos. Y ahora resulta, que es lo que a mí más me enoja, que un profesor de la Ibero es un privilegiado, mientras al señor Carlos Slim, que tiene un internet horrible, nadie se pone a hablar de él, ni la necesidad de impuestos que tiene que pagar y de elevación fiscal que ha tenido por años. Esos sí son los súper ricos de los cuales deberíamos estarnos peleando y no de un profesor universitario de clase media. Yo no sé en qué momento perdimos una brújula eh, de algo de razón y sí me preocupa a veces que ahora que queramos destruir a profesores universitarios, válgame Dios, ¿en qué mundo estamos? Yo creo que el 2020 tiene esta narrativa muy bien, pero de todas maneras me preocupa bastante. Diana, ¿qué decir? Unos comentarios finales sobre este tema que ya se abrió de muchos temas, pero creo que era inevitable que no se hablara de tantos temas, sobre todo cuando se ataca a la, a la ciencia y a la investigación desde el Estado, y me preocupa mucho. ¿Qué decir, Diana? Me encantó tu reflexión final, muy cierto, e incluso pues muy paradójico, ¿no? Nosotros tres aquí hablando desde una institución privada, claro que privilegiada, eh, exigiendo y pidiendo que el enfoque se dé a las instituciones públicas. Y creo que eso hace mucha referencia a lo que Frida comentaba con anterioridad, ¿no? Esto nos hace diferentes a aceptar que el Estado no puede permanecer mínimo y aislado de las necesidades de la población, que es, para empezar, entre sus derechos básicos, garantizar educación. Y sí, y las instituciones públicas, coincido mucho contigo, Alexis, necesitan ser fortalecidas. Y esto no significa necesariamente nada más regalar los exámenes o eliminarlos, los exámenes de admisión, como fue esta gran idea y propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Esto consiste también en quizá fortalecer los salarios de los docentes, promover la capacitación. También hablamos de la educación básica y de la superior, no solamente de la universitaria. Entonces, es todo un proceso. La queja es que sí, digamos que desde la institución privada existe cierta diferencia, ¿no? Desde esta superioridad de clases que todo el tiempo estamos promoviendo, que sigue existiendo la brecha económica, entre otras cosas, pero la responsabilidad no solamente es de quien tiene estos privilegios, sino de quienes, a pesar de ver que no existen en todos los niveles y tener la capacidad de tomar acciones para cambiar la realidad de México, no lo hace, sino que una vez más deciden promover la austeridad de nuestro país, que totalmente coincido con lo que siempre dice Alexis al respecto de esto. Un país en crisis no funciona con austeridad. Digamos que lo más inteligente, y no por tener ganas de ampliar nuestra deuda externa, sino hubiera sido no promover que la economía de nuestro país siga estancada con los pocos recursos que no sabemos manejar, sino promover que haya un flujo más inteligente a través de atraer inversión extranjera una vez que nosotros establezcamos una economía un poquito más tranquila. Ya el Fondo Monetario Internacional recientemente le hizo una observación a México, ¿sabes qué? Párale a dos bocas, ¿no? Párale porque pues no hay dinero. Y resulta que no, que nosotros antes que tener dinero para desastres naturales, tenemos dinero para dos bocas, porque para eso sí hay. Y pues eso deja muy en claro cuáles son las prioridades de este gobierno, que de una vez más son muy preocupantes. El Fondo Monetario dando ese tipo de señales es algo verdaderamente contradictorio.
para que la gran institución neoliberal te dé consejos antineoliberales, debe quedarte claro que algo estás haciendo muy mal. Frida, para finalizar, unos últimos comentarios sobre este hecho que golpea muy fuerte al país. A primera vista no lo parece, pero sí tendrá un fuerte impacto. Dejar a México sin ciencia. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que mencionaba Alexis, de un país en crisis no se arregla con austeridad, no es como tratar de ponerle un curita a un hueso roto, ¿no? Nunca se va a curar realmente. Puedes curarlo por encimita, pero realmente el fondo nunca va a estar completamente sanado. Yo pienso que no es secreto este gobierno, el presidente, sinceramente, a mí no me representa. Es un presidente que se ha demostrado egoísta, autoritario, como un niño chiquito haciendo berrinche, que considero que no le importa realmente su pueblo, que habla de ayudar a los pobres. Entonces, si de verdad, ¿qué tanto le preocupa a su pueblo, al presidente López Obrador, ¿no? Porque, pues, la primera dama dijo que no quería ser primera dama y que los niños con cáncer, el que se morían era aleatorio, que era tiro de gracia casi, dijo, ¿no? Tenemos un presidente que para ayudar a las personas en Cancún le quita el fideicomiso, pero como mencionó Diana, para las dos bocas ahí sí hay dinero, ¿no? Pero para otras, te dice, en cuestiones de dinero no hay dinero. Que además el Senado creo que hace poco también se aprobó un aumento de salario, pero para eso sí hay dinero, ¿no? Estamos en un país que para la ciencia, para la tecnología, para lo que de verdad hace crecer al país, hablaba Diana de la inversión extranjera. ¿Cómo esperas tener inversión extranjera si no generas confianza en un escenario internacional que es súper importante? Pero tenemos al presidente diciéndole a la ONU que están los cachitos del avión, ¿no? Hay un montón de disparates con este gobierno. Hay un gobierno egoísta, un gobierno que por más que diga y jure que le importa a la gente, que le importan los pobres, sí, te importa a la gente pobre, ¿por qué no vas y pones educación gratuita que sea de calidad para los niños que ahorita no, que van a escuelas de gobierno y que ahorita tienen que tomar sus clases en televisión? ¿Por qué no te preocupas porque tengan un acceso real a una educación de calidad? ¿Por qué no te preocupas por las personas que te están pidiendo ayuda en sectores de verdad pobres o las personas que ahorita están pasando por catástrofes naturales o por las personas que siguen teniendo problemas con el temblor de hace 3 años? 3 años y hay personas que no han tenido respuestas. No sé sinceramente qué espera el presidente de su sexenio, no sé sinceramente si de verdad ya se dio cuenta que es el presidente y que ya no está en campaña, pero sí es preocupante la situación. Obviamente va a ser inevitable la fuga de cerebros con el poco apoyo que se le da no solamente a la ciencia, sino a la tecnología, a la salud, al sector agrario, que es muy importante la mano de obra mexicana, sobre todo y eso afecta obviamente en política exterior cuando hablamos de que Estados Unidos lo que más consume de México es la parte agraria. Entonces, básicamente, creo que este gobierno no está capacitado para el puesto del presidente. El presidente no está capacitado para el lugar que tiene ahorita. Yo para concluir este programa simplemente le diría al presidente que renuncie a su lado neoliberal y acepte el lado que siempre ha proclamado tener, que es el de un hombre de izquierda. Porque un hombre de izquierda jamás se hubiera atrevido a golpear a la ciencia, a la investigación y a la clase media mexicana de esa manera, ni dejar sin recursos a posibles desastres naturales, ni golpear a la cultura de esa manera. Finalmente, una anécdota, pues no quiero dejarlo pasar. Recientemente Homero Ardigis, un gran poeta mexicano, fue a ver al director del Fondo de Cultura Económica y le dijo que tenía un nuevo libro y lo quería publicar. Y Paco Ignacio Taibo II le dijo que no, porque la poesía no se vende. Y eso es lo que a mí me preocupa en este gobierno, que me preocupa que está pensando solo en lo liberal y no entiende que a veces el gobierno tiene que gastar por cosas que nadie más va a gastar y por investigación que nadie más tal vez quiera gastar. Y no importa que la poesía no se venda, se tiene que producir. Y esa nos las toca pagar a nosotros. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en una nueva emisión de Ya se no aplauden, donde ustedes saben que nosotros tenemos otros datos. Muchísimas gracias.